Buenos días. Estamos Alberto de Castro y Víctor Aneta, somos los residentes de quinto año del complejo hospitalario de Santiago de Compostela y vamos a hablarle acerca de la artroplasia de tobillo, un poco las generalidades y las controversias que hay, pues, que hemos escuchado también durante el transcurso de los años. Esta es un poco la guía que tenemos que queremos hacer, la introducción, evolución, indicaciones, contraindicaciones, consideraciones pre y postoperatorias, artrodesis, bueno, viene siendo muy importante en este tema, y qué hay en el futuro. Entonces, para empezar a hablar de prótesis de tobillo, la primera imagen que ponemos es una artrodesis y claro, es porque es así. Esto ha sido el paradigma de la artrosis de tobillo, de la tibia talar. Eh, este ha sido el tratamiento que se ha utilizado y se sigue utilizando a través de los años. Y bueno, saber un poco de dónde partimos. Y partimos de esto, que a mí me pareció muy sorprendente porque al final, en verdad, terminamos siendo, podemos poner una prótesis a todo. Y esta es la primera prótesis de tobillo que se puso en el 70, o sea, hace 50 años, por Lord Marot, que es básicamente una prótesis de cadera invertida con un polietileno que iba a estar en la parte del astrágalo. Estas fueron mal, todas. Bueno, todas, 50% de ellas, pero ya era una tasa muy alta, 50% entras a quirófano y saber que la mitad van a ir mal, pues evidentemente así nos siguió. Bueno, esta imagen la sacamos también de uno de los compañeros de la SOGACOT, que el doctor Otero, que me pareció muy interesante. Se puede ver aquí la evolución de las prótesis como tal, tanto la de primera generación, que es esta de Lori Marot, que pues fue un fracaso, y pues seguimos a las de segunda y tercera generación, que estas sí demostraron tener más importancia. Más importancia, ¿por qué? Porque clínicamente le iba bien a los pacientes, tenían esa mejor tasa de supervivencia y a los pacientes les iba mucho mejor en comparación con las primeras, evidentemente. Bueno, con respecto a las indicaciones, ¿qué es lo que queremos conseguir? Es lo primero que hay que preguntarse. Entonces, evidentemente, como estos pies, queremos pies felices. Entonces, un pie indoloro, plantígrado y flexible. Son todas cosas que buscamos en estos pacientes, como igual un dolor crónico en el tobillo que les puede incapacitar el día a día. Entonces, con respecto a las indicaciones que vamos a desarrollar un poco, está saber lo que es la etiología de la lesión, que vamos a desarrollarlo más, y el estado del hueso y la articulación, el tobillo y las articulaciones periarticulares. Esto viene siendo importante para la decisión de colocar o no una prótesis. Eh, la literatura, bueno, hay muchísima y se recalcan mucho o dan mucho hincapié en una buena indicación en estos parámetros que son igual difíciles de conseguir. Pero bueno, son los que son y los tenemos aquí, que son un paciente mayor de 50 años, un índice de masa corporal menor de 30, una buena calidad ósea, una adecuada alineación, que no hayan exacciones o si las hay, tenerlas en cuenta, buena estabilidad, o sea, para una buena movilidad del tobillo, por lo menos un rango de movimiento del 60% o más, y lo que había dicho ya, lesiones o artrosis articulares periarticulares. ¿Por qué? Em, Tenemos aquí la tendencia en España, esto está hecho por los compañeros de Valencia, la tendencia en España de la utilización de prótesis de tobillo como tal, cómo ha ido evolucionando desde 1997 hasta 2017. Se han hecho desde entonces más o menos 11.000 artrodesis y un poco más de 1.000 artroplasias de tobillo. Entonces, tenemos dos recuadros, que quiero mostrarles, bueno, que también están, o sea, son ya conocidos. Está el número de procedimientos realizados, que al final, al principio, por ejemplo, en 1997 se hacían 300 artrodesis y solo 15 prótesis de tobillo, y ahora que estamos bueno, en época ya 2017, que fue cuando dejaron ellos de hacer el registro, 1.200 artrodesis y prótesis de tobillo 112. O sea, son estas líneas. Vemos cómo fue creciendo la artrodesis
y la prótesis de tobillo pues se fue manteniendo. Y esta que tenemos aquí al lado, no sé si se logra ver qué señalo, es con respecto a países en el mundo, o sea, algunas potencias, tenemos a Suecia, Inglaterra, Nueva Zelanda, Noruega, bueno, varios de ellos. Nosotros venimos, también somos la línea azul y se nota que en comparación con el resto de estos países, pues, indicamos igual 3 o 4 veces menos la prótesis de tobillo. Voy a lo mismo, lo que sería la etiología. Las tres principales causas que vamos a tener son la artrosis esencial o primaria, la artrosis postraumática, que es la más común, y la artritis inflamatoria. Con respecto a la artrosis primaria, decir que esta es menos común que en la, por ejemplo, en la gonartrosis o coxartrosis. Esto todo debido a las características biomecánicas que tiene el tobillo. Es una articulación mucho más es congruente, es muy congruente, tiene un cartílago que a pesar de ser muy fino es rígido y una amplia superficie de contacto, que esto va a permitir que las solicitaciones mecánicas pues se distribuyan mejor y que sea más difícil tener una artrosis primaria. La artrosis subastragalina la dejo aquí de último porque es importante saber si existe o no. Saber si existe o no solamente en la artrosis primaria, en cualquiera de ellas, solamente que, para decirlo ahora, es que hay que determinar si es flexible o no. Si es flexible, pues si es flexible, está bien. Esto nos puede ayudar a indicar una prótesis de tobillo, por lo que les comentaba un poco antes. Nos interesa que haya lesiones o artrosis periarticulares debido a que se ha demostrado que la biomecánica al poner una prótesis de tobillo ayuda o sea, mejora la biomecánica en comparación con la artrodesis y esto ayuda a que haya menos artrosis periarticular o que por lo menos no pare la evolución. Y si es una artrosis con subastragalina rígida, pues ahí ya hay que jugar un poco más. Si se hace la artrodesis subastragalina y si se pone la prótesis o la artrodesis tibetalar. Entonces, la artrosis postraumática es la más común de todas. Esto también me sorprendió porque al final uno ve, por ejemplo, yo tuve guardia ayer y pues no sé cuántas fracturas de tobillo vi y el 14% de estas, las bimalleolares por lo menos, van a terminar en una artrosis. Bueno, y eso sí va empeorando, evidentemente. Weber tipo C, fracturas trágalos que son más raras y todos estos van a ser normalmente pacientes jóvenes y activos. Entonces, aquí es donde tenemos que plantearnos la prótesis versus la artrodesis, teniendo en cuenta esto, las desviaciones axiales, los defectos óseos, pérdidas de la congruencia articular de la pinza, que eso nos puede afectar como tal en el caso de la prótesis. Artritis inflamatoria, que bueno, la conocemos, en este caso el mecanismo, la fisiopatología es una hiperplasia sinovial que va a ir realizando una destrucción progresiva de los ligamentos, tendones, de la articulación y lo que nos importa aquí es que lo más probable es que haya también otras lesiones periarticulares, optando un poquito más por la prótesis. ¿Qué pasa? Que también va a haber más desgaste y va a ser, lo más probable es que sea bilateral y puedan haber subluxaciones. Llegando a las contraindicaciones, pues saber que, como en la mayoría de las situaciones, hay relativas y absolutas. Entonces, vamos a hablar un poquito de ellas. Con respecto a las relativas, esto también hay la literatura es amplia, obesidad, edad, patologías. Con respecto a la edad era sobre todo mayores, ¿vale? La edad que habíamos dicho era, bueno, mayores de 50 años, que eran los más recomendados, mayores de 50 años con baja actividad física. Pero, por lo menos en este estudio de Pinto y el otro de los compañeros este era Hermano, es Isley, hicieron un estudio y no lograron determinar, son estudios de 4 años, 4 o 5 años, donde no se logra determinar si al ser menor de 50 años hay cambios como tal, pero bueno, son estudios que habría que verlos más a futuro. Eh, o sea, tenemos que pensar que si hay un paciente joven con una baja demanda, una baja actividad física, sedentario, con una artrosis importante de tobillo en sus fases terminales, pues igual podemos plantearnos, aunque tenga menos de 50 años, realizar una artroplastia en vez de una artrodesis, porque al realizar la artrodesis, también lo que muestra la literatura es que a los 20 años, el 100% de ellas van a tener una artrosis subastragalina.
Seguimos aquí con el tema de las contraindicaciones relativas y la obesidad es una muy importante de ellas, tanto en cadera, rodilla y también en tobillo. Hay dos artículos aquí que me gustaron mucho, este de 2015 de Daniels y este de Hermus, que es los holandeses que de 2022. Eh, Esto lo hablaba con Alberto porque al final hay mucha controversia con respecto a la obesidad. Estos en este caso refieren que no, por ejemplo, en 2015 Daniels decía que no había cambios con respecto a si un paciente es obeso o no, y en el 2022 sí habla un poco más de eso. También los compañeros de estos holandeses hablan de lesiones osteocondrales. Si hubo una lesión osteocondral, un tratamiento de lesión osteocondral, una complicación es más fácil que ocurra incluso 5 o 6 veces. Entonces, eso sí, remarcaron sobre todo eso en ese artículo. En este otro que también me mostró, que fue este, me lo mostró Alberto, hablan de que en verdad no saben si importa de verdad. Igual puede ser el resultado en menores, o sea, en índice de masa corporal menor de 30 o no. Lo que sí se demostró es que mejora el dolor. O sea, son mucho más agradecidos con la clínica y eso, bueno, eso es importante a nivel del paciente sobre todo. Otra contraindicación relativa es la osteoporosis, que puede ser por riesgo de colapso, fracturas periprotésicas, que también se ha ido cambiando a través de los años. O sea, esto ha sido más tema de ingeniería y técnica quirúrgica, hacer un recorte mucho menor, dejar más hueso cortical y de esta forma un poco más estable. Y las absolutas, pues las clásicas, pie de Charcot, parálisis flácida, parálisis espásticas e infecciones activas, tanto crónicas como agudas. Dentro de las absolutas también entran lo que ya había hablado, que eran las desaxaciones, pero pueden tratarse. Hay que saber si hay una desaxación a nivel, o sea, dónde va a estar este cambio, si es por encima del tobillo, a nivel del tobillo como tal, o por debajo del tobillo, por si hay que actuar. Vale. Con respecto a las consideraciones preoperatorias, que ya son más o menos todo lo que son lo que hemos dicho de indicaciones, tenemos que valorar el paciente de forma completa, análisis de la marcha, evaluación de las extremidades, alineación, que es muy importante, artrosis de cadera de rodilla, porque si el paciente está con un componente de una coxartrosis o con artrosis que vaya a necesitar una prótesis, eso después me puede cambiar la biomecánica. Y si la deformidad es reductible o rígida. Con respecto a las radiografías, radiografía como siempre en pie, API lateral en carga, telemetría de miembros inferiores y en casos de querer valorar el eje, proyección de Salzman, que es esta que muestro aquí. Este artículo me lo mostró Alberto, es de 2016 y más o menos establece que se necesitan alrededor de 21 intervenciones al año para una artroplastia de tobillo para situarse en el percentil 90 de los buenos resultados. Entonces, pues no sé, está bastante interesante. Ahora me paso a Alberto, que va a continuar. En cuanto a las consideraciones posoperatorias, cada grupo publica las suyas. Y tenemos esta revisión reciente de 2021 que revisa todos los protocolos posoperatorios que están publicados. Y nos concluyen que no hay ningún consenso, que hay una amplia variedad y que cada autor se basa en unas recomendaciones suyas y no en una clara evidencia. Lo que podemos así concluir es que la mayoría de los grupos pues nos publican que los pacientes con artroplastia de tobillo van a estar entre 2 y 3 días ingresados, que la mayoría colocan una inmovilización posoperatoria de duración variable, hasta quitar grapas o solo una semana, y que muchos van a tener una carga protegida, ya sea con muletas o con una can walker. El protocolo de rehabilitación en general se empieza a partir de la tercera o cuarta semana. Una de las principales controversias que tenemos es el intento de comparar la artrodesis versus la artroplastia. El problema que hay es la enorme heterogeneidad. No solo ha habido muchísimas generaciones de prótesis de tobillo, sino que los pacientes van a ser distintos y además la artrodesis hay distintas técnicas de artrodesis. Entonces, los estudios que hay publicados intentando comparar
pues los resultados son muy... hay que leerlos con cuidado, ¿no? O sea, entonces, os hemos intentado colocar unos tips de la artrodesis para intentar compararlo con lo que llevamos hablando de artroplastia. Y es que la artrodesis, como hemos empezado la presentación, ha sido tradicionalmente el gold estándar para el tratamiento del dolor y de la función en pacientes con artrosis sintomática. Numerosos estudios ya han avalado su eficacia en el alivio del dolor a largo plazo. Y una de las preocupaciones de los pacientes es con el tema de cojera. Se ha visto que en la marcha mantiene hasta un tercio del balanceo sagital, si bien es cierto que necesitamos un medio y antepié que funcionen adecuadamente. La artrosis de tobillo hay muchísimas técnicas, por lo que nos permite una planificación flexible y sobre todo en la artrodesis no hay ninguna restricción de actividad tras la realización de la misma. Por contras, en- se ha visto que se desarrolla la artrosis en las articulaciones adyacentes y que, aunque comentaba que se mantiene un tercio del balance sagital, pues hay una alteración de la marcha. Muchos estudios reportan una cadencia y una longitud de zancada significativamente disminuidos. Como posible complicación, pues tenemos un riesgo de no unión que va a depender de cada serie. Hay una mayor incidencia de dolor y limitación funcional en el miembro intervenido y cuando tenemos una artrosis tipo 4 o una fusión en ese mismo pie, pues esto afecta negativamente a las tasas de consolidación. En cuanto a la artroplastia, y en concreto en la marcha de la artroplastia, vemos que la artroplastia sí que nos va a mantener un arco de movimiento y que el patrón de la marcha se parece más al paciente no intervenido, porque la artrosis del tobillo va a necesitar de la articulación talonavicular para aumentar el arco de movimiento, lo que nos va a generar la enfermedad de la articulación adyacente en el futuro. Resultados que tenemos a largo plazo de la artroplastia de tobillo, resultados intentando ser los más recientes posibles. Tenemos que en 2017 nos publican una tasa de supervivencia del 80% en los 10 años. En 2020, respecto al registro sueco, una tasa del 30% de revisiones a los 10 años y en el Futalanque en 2021 un seguimiento de 20 años del modelo Agility, una supervivencia del 85%. Aquí os colocamos los registros nacionales, pues vemos eso, lo que ya comentábamos del sueco, el de Nueva Zelanda, una supervivencia del 90% en 5 años y una supervivencia del 80% en 10 años. Y también Reino Unido tiene tasa bastante buena, una revisión del 6% en 5 años y una revisión de 8% en los 10 años. Pacientes jóvenes, ya lo introducíamos en las indicaciones relativas. Lo que está sucediendo es un intento de ampliar la indicación de artroplastia de tobillo en el paciente joven y el paciente demandante. En 2015, una serie de 221 tobillos, un seguimiento de 3 años y medio. El grupo que tiene menor de 55 años tiene mejores puntuaciones y no hay diferencias en complicaciones. Todos los artículos en pacientes jóvenes son un seguimiento corto, de 2 o 3 años. En 2019, 127 tobillos, seguimiento de 2 años y tampoco no hay diferencias significativas. En 2022, una serie más corta, 51 pacientes, pero una supervivencia de 95%. Y en 2023, pacientes altamente demandantes, 61% recuperan su actividad deportiva alta. Sin embargo, no toda la publicidad reciente es a favor de aumentar la indicación en pacientes jóvenes. Tenemos esta publicación 2022, 224 tobillos y una mayor incidencia de reintervención y revisión en los menores de 50 años. Esta revisión de 2024 de los pacientes jóvenes concluyen principalmente hablando de precaución por la controversia que hay en resultados. ¿Y qué es el futuro?
Bueno, lo cierto es que la artroplastia de tobillo pues parece que tiene una capacidad de mejora, mientras que la artrodesis la tenemos como recurso, pues la artroplastia de tobillo hay esa capacidad de progresión con guías planificadas individualmente para cada paciente y nos preguntamos si ahora si el robot va a tener alguna cabida en esta prótesis. Y concluimos con 4 mensajes sencillos. Que la prótesis de tobillo se ha convertido en una clara alternativa del tratamiento, que hay que buscar el paciente ideal, tener cuidado con las contraindicaciones y, y que tanto la artroplastia de tobillo como la artrodesis son buenos tratamientos eficaces. Espero que no se nos haya echado mucho el tiempo encima y os haya gustado. Muchas gracias.